Yo vengo a presentar un proyecto que más que ser un museo es una metodología para trabajar dos preguntas que me hacía todo el tiempo cuando estaba frente a los estudiantes y iba a comenzar un nuevo curso, un curso que tiene por nombre Actualidad Colombiana y que toman los estudiantes en algún momento semestralizado de los dos últimos años. La primera pregunta es cómo hablar del conflicto armado colombiano en el aula de clase y la segunda, que es la base de todo proceso pedagógico, cómo hacer para que eso que estamos hablando en el aula sea realmente significativo para los estudiantes. Esa inquietud, esas preguntas me hicieron indagar, buscar materiales. El fracaso de los textos o manuales escolares fue rotundo, no existían metodologías para hablar de esto. Generalmente lo que se produce está en un nivel muy alto para los estudiantes o simplemente no se habla de eso con los estudiantes. Y entonces encontré en la memoria histórica una nueva narrativa para poder comenzar a trabajar estos temas. Sin embargo, la memoria histórica, de nuevo volvíamos con uno de los problemas y era que era un contenido. Entonces, lo que yo me propuse fue pensar una nueva metodología para trabajar estas inquietudes y encontré dos tesis que comenzaron a concentrar mi atención y me permitieron ir desarrollando la metodología. ¿Cuáles son? La primera, tratar de demostrarle a los estudiantes que de alguna manera todos podemos hacer memoria, es decir, que la memoria histórica no es algo que hacen personas con doctorado, que son muy inteligentes, que son brillantes y que están en unos centros de pensamiento, sino que ellos como estudiantes también pueden hacer memoria, la memoria de sus entornos cercanos, y por otro lado, que en ese ejercicio entiendan algo que es muy complejo en Colombia y sobre todo en las ciudades, y es que el conflicto armado sí tiene que ver con ellos, porque de alguna manera estas nuevas generaciones piensan que el conflicto ya pasó, que el conflicto ocurre lejos, en el campo, a otras personas, y es importante ver cómo comenzar a romper estos mitos. Entonces, comienza esta metodología que tenía un primer momento. Ese primer momento tiene que ver con familiarizarse con los conceptos. Entonces, durante más o menos unas 3 semanas, un mes, comenzábamos a trabajar a partir de prensa y ciertas lecturas de testimonios, algo que es básico cuando hablamos de memoria y es las modalidades, el lenguaje y conceptos que familiaricen a través de la prensa los estudiantes. Cuando tienen todo ese componente, los estudiantes van a sus entornos cercanos y en esos entornos cercanos comienzan a partir de estas preguntas que fueron construidas un poco siguiendo el hilo de muchos de los testimonios, que básicamente tienen 3 momentos: quién era la persona, cuál fue el hecho de violencia y qué pasó después del hecho de violencia. Entonces los estudiantes comienzan a indagar y a buscar en sus entornos cercanos y con esa información preguntan si hay algún objeto que sea significativo o representativo de eso que acaban de contestar. Luego los estudiantes comienzan a pedirle a las personas con las que trabajaron ese objeto, ya tienen el testimonio. Con esos objetos creamos nosotros unas especies de vitrina que están inspiradas en la novela El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, donde si uno mira esta vitrina lo que encuentra es cotidianidad, uno no encuentra ese campo semántico que lo hace pensar a uno en el conflicto armado, sino en esos objetos que están en cualquiera de nuestras casas. No tiene que ser Colombia, no tiene que ser Buenos Aires, puede ser cualquier lugar, y esos objetos luego eran puestos en una pantalla táctil. Se diseñó un software, esta es la pantalla táctil, y si se dan cuenta están los mismos objetos, pero ya un poco más separados. Luego uno podía tocar la pantalla, por ejemplo en este caso el teléfono, y al tocarla nos creaba una imagen mucho más grande del objeto y posteriormente
un fragmento de esa historia. Al pasar el lector del celular, ahora que han hablado de las nuevas tecnologías, uno podía acceder a toda la historia y tocando el botón de modalidad de violencia podíamos acercarnos a, dentro del inmenso mar de modalidades que se han detectado como parte del conflicto en Colombia, el estudiante podía determinar cuál era esa modalidad en la que se encontraba su historia. Adicionalmente, se crearon mecanismos de participación para que los visitantes al museo pudieran reflexionar se preguntaran ellos, bueno, ¿y a mí cómo me ha tocado el conflicto, cómo me ha afectado? Entonces también el visitante se planteaba las dos preguntas que son tesis en el proyecto y que son, todos podemos hacer memoria, el visitante podía escribir su propia historia y también se reconocía en la visita como parte del conflicto. También teníamos otro mecanismo de participación y era escribirle cartas a las víctimas que estaban en las historias ahí. Esas las estamos transcribiendo y para armar unos libros y entregarles a estas personas. Para terminar, me gustaría dos pequeños videos de 30 segundos donde los estudiantes cuentan para ellos qué fue el proyecto, que en últimas es lo que uno como profesor siempre espera. Creo que la memoria histórica es importante porque es una herramienta que tenemos nosotros como ciudadanos colombianos para acceder a información sobre víctimas que no tendríamos de otras maneras. Esta información, a diferencia de muchas otras que nos llegan, es información directamente de la víctima y son estudios que se han hecho sobre la víctima y sobre las familias de las víctimas. Y a diferencia de lo que conocemos como colombianos, que son esas telenovelas como El Capo, Los Tres Caínes, que todo es tratando de volver un héroe al victimario, esta herramienta nos permite ver la perspectiva de realmente quién fue herido. Y creo que esto es importante porque nosotros como colombianos nos podemos solidarizar con estas víctimas y no solo entenderlas, sino rehumanizarlas. Yo creo que es muy importante que estos museos se hagan en un ámbito escolar para que primero los niños se den cuenta que la paz no solo se construye estando sentado en la mesa de La Habana o siendo un político importante o estando en un puesto de poder, sino la paz se empieza a construir desde cosas tan simples como la memoria y como reconocer a las víctimas. Eso por un lado, y por otro creo que es muy importante que los niños se den cuenta que lo que uno aprende en el colegio no es solo como conocimiento que se queda ahí, sino este conocimiento se puede aplicar a proyectos que ayudan a construir un mejor país. Y ya para terminar, decir que este proyecto se pudo hacer gracias también a una beca que nos otorgó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, muchas gracias.